Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucila Pessoa. Vamos a presentar hoy el proceso de un trabajo interdisciplinario que realizamos junto a Silvana Di Lorenzo, a la doctora Cecilia Pérez de Micou y a María del Carmen Toribio, investigadora y reconocida tejedora del pueblo Wichí, conectando nuestros conocimientos diversos desde la conservación, desde la investigación, desde la documentación y desde el saber específico de María sobre la producción y el contexto de estos objetos para realizar la conservación y la documentación de una colección de objetos del Gran Chaco que comprende textil y plumaria, que pertenece al Museo de Farmacobotánica Juan Domínguez de la Universidad de Buenos Aires. Sin más, le paso la palabra a mi compañera Silvana. Hola, buenas tardes. Bueno, en esta ocasión vamos a entonces hablar sobre las colecciones textiles, específicamente las provenientes del Gran Chaco, que hoy están almacenadas, exhibidas en el Museo de Farmacobotánica Juan Aníbal Domínguez, que depende de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. En este museo, que tiene una colección fundado por Domínguez y una colección formada principalmente por esta persona, que fue un farmacólogo, un botánico, con sus colecciones que él hizo con el trabajo de campo a principios del siglo XX, con unos herbarios muy importantes, colecciones importantes también de colección de maderas y su biblioteca, entre otras cosas. También formó una colección antropológica de diferentes materialidades, pero nosotros vamos a hablar sobre la parte textil y plumaria, y en esta ocasión la que provino del Gran Chaco. Para ubicarnos rápidamente, el Gran Chaco es toda una región que está en el continente sudamericano, que abarca parte de Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña porción de Brasil. El Gran Chaco presenta una diversidad biológica y cultural con ecosistemas frágiles y algunos procesos de deterioro irreversibles hoy en día, ¿no? Pero es la segunda superficie boscosa más amplia de todo el continente latinoamericano, con una extensión aproximada de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Y presenta una diversidad de ambientes como selvas ribereñas, bosques secos, salares, pastizales, esteros bañados y hasta salares. Pero por acción humana, gran parte de la región perdió su diversidad original y quedó transformada en extensos arbustales o pastizales de pocas especies dominantes. Lo que queremos también contar es que en toda esta región vivieron y aún siguen viviendo diferentes pueblos originarios. Hoy vamos a hablar principalmente de los pueblos que habitan, que viven en la zona fronteriza con Paraguay, ¿no? Las ubicadas entre el río Pilcomayo y el Bermejo. Las colecciones que nosotros vamos a hablar pertenecen al pueblo Wichí, Pilagá, Com, Otoba y Nibaclé. Bueno, queríamos contar un poco que en realidad estas investigaciones comenzaron cuando nos dimos cuenta de que, bueno, pues nos contaron que en el Museo de Farmacobotánica existía una colección antropológica, ¿no? Un museo que tiene objetos relacionados con justamente la producción botánica y farmacológica. Igual tenía todo un bagaje, elementos de la producción cultural de los pueblos originarios, que básicamente se formó desde el 1910 hasta mediados de 1930. Y bueno, nosotros empezamos en el 2020, cuando íbamos a empezar este proyecto de documentación y conservación. Bueno, llegó la pandemia, pudimos sacar algunas fotos, sacamos algunas fotos y empezamos a trabajar de forma virtual con estos textiles. También entonces vimos la necesidad igual de trabajar con María del Carmen Toribio, maestra, tejedora, wichí, por su conocimiento no solamente de todo el proceso de producción textil, desde la recolección de la fibra de la planta para obtener la fibra y hasta la elaboración del producto final,
sino todo lo que circundaba a todo este proceso de producción relacionado con la cosmovisión, ¿no?, del pueblo originario y todo el conocimiento ancestral que tiene María del Carmen. Entonces, pensamos una vez que empezó a liberarse y poder ir un poco a ver las piezas en vivo y en directo en el Museo de Farmacobotánica, empezamos ahí con Cecilia Pérez, con Lucila, y bueno, y yo ahí empezamos a hacer la documentación de toda esta colección, esta importante colección que está en muy buen estado de preservación. Y por suerte, y gracias a la Asociación de Amigos del Museo de Farmacobotánica, se pudo costear el alojamiento y los pasajes de María del Carmen Toribio. Y también, bueno, en esta foto queremos agradecer también a la conservadora del museo, a Gabriela Mayoni, la doctora Gabriela Mayoni, que junto a Candela y al director Marcelo Wagner, nos dieron la posibilidad de acceder libremente y poner a disposición todos los elementos y el espacio para poder trabajar tranquilamente con la documentación y la conservación de estas colecciones. Cuando nosotros, bueno, contar un poco que la colección tiene colecciones procedentes del Gran Chaco, pero también de otras regiones, como de la Pampa, de la Patagonia, de los Andes. Y que, bueno, al principio contábamos con un catálogo, la documentación que tenía muy, muy escasa. Sí hay publicado un catálogo, hay un catálogo impreso de 1944, donde en realidad está dividiendo los textiles, la plumaria, por región, pero no hay un número asociado a cada uno de estos textiles, con lo cual estamos justamente haciendo todo un trabajo de investigación y documentación para conectar la información de este catálogo y profundizar la información de cada uno de estos textiles, relacionándolos con los pueblos que lo hicieron, ¿no? Y bueno, saber que muchas de estas colecciones proceden, principalmente es la del Gran Chaco, proceden también posiblemente de las reducciones indígenas, ya que, bueno, uno de los carteles lo dice, ¿no?, como una de esas tarjetas que tenemos ahí, de Napalpí, de Bartolomé de las Casas, en Formosa. Juana Domínguez, el fundador del museo, también fue presidente de la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios de 1933 a 1939. Y bueno, citando a Marcelo Musante, las reducciones civiles, digamos, las reducciones indígenas eran reducciones estatales, reducciones civiles, que fueron como un sistema concentracionario de personas implementado por el Estado Nacional para sedentarizar, disciplinar y controlar a la población originaria vencida en las campañas militares de la región chaqueña, ¿no? La cita textual de Marcelo Musante. En el catálogo estos textiles figuran como obsequios de militares, por ejemplo, del coronel Abraham Schweitzer, del ejército, que perteneció al ejército argentino, y googleando, bueno, buscando, profundizando también la investigación, pudimos ver que él participó en la Guerra del Chaco de 1931 a 1934. Y de hecho hay unas imágenes del coronel Schweitzer junto a otros militares de origen nazi, alemán. Luego hay unas donaciones de textiles de las Lomitas de Formosa, que figura como donación en el catálogo, del mayor Alberto de Rocha. Y profundizando en la investigación vimos que él perteneció al regimiento de Gendarmería de Línea, en la zona fronteriza con Paraguay, y que colaboraba con esta Comisión Honoraria de Reducciones Indígenas, en épocas de la denominada pacificación del Chaco, ¿no?, que ocurrió desde 1903. Bueno, ¿en qué situación estaban estos objetos cuando nos encontramos con la colección, cuando conocimos la colección? En este espacio que estamos viendo, estaban distribuidas las piezas adentro de estas vitrinas de madera y vidrio, sobre ellas, arriba de las sillas también, como vemos ahí, con algunos elementos superpuestos. Y si bien muchas de estas piezas estaban colocadas adentro de estas vitrinas, otras estaban, como vemos ahí en la parte superior,
afuera, sin ningún tipo de protección, por lo que presentaban suciedad, suciedad superficial en forma de polvo, por supuesto, aunque el sitio en general es muy limpio y es bastante estanco, tiene unas ventanas cubiertas, pero el museo está en una zona sumamente céntrica y con una gran circulación vehicular, en la zona de las universidades, aquí en la ciudad de Buenos Aires, por lo que la contaminación del aire y la presencia de hollín afectó también estas piezas sin protección a lo largo del tiempo que estuvieron así colocadas. Había también materialidades mezcladas adentro de las vitrinas, también afuera, cueros, por ejemplo, junto a los textiles y a las plumas, también otros elementos sobre las piezas, como vemos en esta imagen, como ser hojas de tabaco, esas espinitas que vemos ahí y otros elementos vegetales secos, porque recordemos que es un museo de farmacobotánica. Nos encontramos también, como vemos en la siguiente diapositiva, acá vemos también otra vez estas piezas superpuestas, pero con un poco más de definición. Ahí vemos una alforja, un instrumento musical y abajo un cuero sobre una silla de madera y fibra vegetal. Y en la próxima imagen vemos esta caja de conservación con la que nos encontramos, realizada en cartón libre de ácido, pero en el interior estos objetos guardados en esta caja estaban almacenados de forma superpuesta y con materiales no adecuados, por lo que esta caja de conservación mucho no sirvió para asegurar esos objetos de la colección. Y es importante decir que no solamente hay que considerar el material de guarda, o sea, la caja de guarda y el diseño de la caja, sino de qué forma almacenamos los objetos en el interior de la caja, la cantidad de objetos que podemos almacenar en una caja y las características de los objetos que van a compartir ese espacio. Como para ya pasar a las tipologías de objetos, las podemos resumir en vinchas, que vemos arriba a la izquierda, también llamadas bandas cefálicas, tocados o bandas frontales, pero este grupo de trabajo determinó denominar las vinchas para la documentación, ya que esa es la denominación que utiliza el pueblo wichí para este artefacto. Lo mismo con el otro objeto que vemos arriba a la derecha, llamado banda, también podría ser denominado estola por su forma de uso, pero la denominación estola nos remite un poco a un elemento litúrgico, así que determinamos también utilizar la palabra banda. Luego tenemos bolsas, en este caso abajo a la izquierda vemos una bolsa de chaguar, ponchos, mantas también, y abajo de todo vemos una faja. Les saluda María del Carmen Toribio, tejedora del pueblo wichí. Para mí es un placer y un honor estar participando en las 9ª Jornadas Internacionales Textiles Precolombinas y Amerindianas. Hoy hablaremos de los textiles y plumarios del Gran Chaco. En la primera imagen vemos la yica, la clásica yica, con los diseños de semillas de chañar, los tintes naturales de pata a pata y resina de algarrobo. En la segunda imagen vemos las plumas teñidas de ñandú, suri, que son brazaletas. La tercera es del ajique, es la vincha que usaban los jefes o los chamanes, que está bordado con mostacillas de cerámica y de vidrio. Después las redonditas es de conchillas. En los frascos están las fibras del jaguar, de la bromelia hieronymia y de la bromelia urbaneum. Y después están otras fibras. Y el último es la faja. La faja está hecha con lana de oveja. Fajas, seguimos con fajas. La primera imagen es una faja de trabajo que usaban los hombres y mujeres. Está hecha en telar y con tintes naturales. La segunda faja es una faja de un jefe de ceremonia.
y está bordado con conchillas, mostacillas de vidrio y de cerámica. Y la otra faja es todo rojo teñida. La mayoría de las fajas que de ceremonia están teñidos con el rojo, con el corazón del quebracho colorado y con el corazón del mistol, del árbol del mistol. El color rojo se ve en los jefes, en los chamanes, porque es un color de fortaleza, de grandeza, de un jefe. Bolsas. Seguimos con las bolsas. La primera bolsita y la segunda es de la misma técnica de tejido, que es con 4 agujas, es de lana. Los tintes también son naturales. La tercera es en tapiz y con anilina, porque no tenemos esos colores. Y la primera de abajo es un bolso nivaclé. Nosotros le decimos huexujita, bolso nivaclé, que es para la recolección de frutos o si no para llevar al bebé. La segunda de abajo es una bolsita, la yica, la clásica yica del pueblo Wichí, que es de semillas de chañar. Es una bolsita de mano que usan las mujeres. La última es un bolso de un jefe de lana, teñida con rojo, bordado con conchillas, mostacillas y con los flecos también bordados. Vinchas o ajiche en idioma wichí. En la primera imagen vemos una vincha ancha, que es del pueblo Com. Está tejida en telar, técnica de tapiz. Bordado los flecos con conchillas, con plumas de suri teñidas de rojo. La segunda imagen vemos a un jefe con su ajique puesta en su cabeza. La tercera es una vincha bordada con mostacillas. La cuarta también está bordada con mostacillas y conchillas y las plumas de suri rojo. La mayoría de las vinchas están tejidas con lana de oveja y con plumas de suri teñidas de rojo, porque es para un jefe. Es el color del jefe, el rojo, que es la fortaleza y el poder. Y abajo también ya es moderno, que tienen otros colores la vincha. Pero el original es de rojo. Y no cualquiera usaba los paquetes, solamente los jefes. Y los chamanes también usaban, pero eran más finitos y con plumas. Mantas o ponchos. Las mujeres del Gran Chaco, en todos los pueblos, los Nivaclé, los Wichí, las mujeres tejían ponchos grandes, y los hombres más usaban los ponchos. Y después con el uso, por ejemplo, en esta imagen se ve que tuvo mucho uso el poncho, y ahora es como una manta, se usa como una manta. Es de lana de oveja y el telar. Estos son los colores que más se ve en el pueblo. Wichí, el toba, en los nivaclé, el color rojo del quebracho colorado y del corazón del mistol.
El azul es el azul Guayacán, que esos son los colores que agarran bien la lana. Bien, continuamos. Vamos a hablar un poco de la parte de la documentación. Para realizar el registro y la documentación, lo que hicimos fue utilizar una ficha híbrida, que es una mezcla de ficha de conservación y de reporte de condición, que elaboramos en el año 2020 junto a la tejedora y especialista textil Karen Simonovich para un curso de identificación de estructuras. Y para la confección de esta ficha nos inspiramos a su vez un poco en un trabajo de Carol Sinclair y Vivian Resiné de 1994, publicado por las actas del Comité de Conservación Textil de Chile, llamado Registro de una colección arqueológica textil, una propuesta metodológica. Lo que hicimos fue tomar algunos campos para la descripción y agregar los elementos básicos de un reporte de condición. Esta ficha inicial también fue modificada mientras se avanzaban en los trabajos y la fuimos adaptando a esta colección particular. O sea, la idea fue que la forma de registro se adapte a la colección y no al revés. Mientras se completaban estas fichas, se realizaba el registro fotográfico detallado, la vemos ahí a Silvana con su cámara, y en algunos casos algún análisis específico por microscopía óptica. Bueno, mientras íbamos trabajando con las colecciones, empezamos las tareas de limpieza mínimas, en seco, como la aplicación de aspiradora con succión controlada, y bueno, con pinceles y pinzas, ¿no? Y con la ayuda, como siempre, de Candela, que también entonces fue formada en las tareas de conservación preventiva en textiles. Y bueno, de todas maneras, esta colección está muy bien preservada, más allá de algún problema de pérdidas de color, de coloración que tenía, y quizás era eso por unas antiguas exhibiciones. Pensamos que quizás había sido bien conservada porque, como ven acá abajo, esta es una foto, una macrofoto con un depósito de un polvillo blanco, que también se lo ve en forma de cristales blancos, que podría haber sido depósito de posiblemente un pesticida, de un tóxico. Entonces, quizás por eso se preservó también toda esta colección, ¿no? Digamos, casi no tenían deterioros por plagas. También a medida que fuimos avanzando, fuimos dando también número de inventario para poder también completar los reportes de condición y hacer la documentación, ya que no tenía número de inventario, y con la anuencia de la gente de conservación del museo, fuimos dándole el número a cada una de las piezas. ¿No? Con el marcaje que se utiliza en conservación textil, que es a través de un hilo, una lazada o cosido o por costura con hilo de algodón, se colocaba una cinta de algodón marcada con tinta indeleble. Y además, bueno, empezaron a hacerse contenedores para que, bueno, ahora vamos a ver en las próximas fotos cómo quedó en el mueble, pero que no había otro espacio para poder guardarse, tenía que guardarse en el mueble, pero entonces hicimos diferentes tipos de contenedores, depende de los diferentes tamaños, en realidad con un tamaño estandarizado también para que quedara en el mueble, utilizando los diferentes materiales de conservación. En relación a los materiales de conservación, utilizamos, bueno, planchas de polipropileno corrugado para armar las cajas, tubos de cartón prensado con material de barrera y luego capas de lienzo o de Tyvek, y en algunos casos también tubos de polipropileno. También espumas de polietileno de 3 centímetros de espesor, como vemos abajo a la derecha, caladas para algunos objetos relacionados no textiles, con una capa de Tyvek para evitar algunas abrasiones por el uso de esta espuma. Y también se realizaron las sugerencias para la construcción de algunos soportes de exhibición, como el que vemos abajo a la izquierda. Entonces, finalmente, este es el espacio donde hoy está exhibido y guardado, y parte guardado,
En los 3 estantes de arriba está en la parte exhibida, y en las últimas estantes están los rollos y las cajas de guarda, que en estos momentos para la Noche de los Museos ya se está colocando el ploteo que va a tapar para que quede solamente para la exhibición la otra parte. Y bueno, como verán, algunas fajas quedaron enrolladas, y la idea también es como ir rotando los textiles que están cada cierto tiempo, ir rotando los textiles que están en guarda, subirlos para la exhibición. Muchos de los textiles simplemente están apoyados. Este mobiliario, aunque es de madera, igual la madera está estacionada, es un mobiliario antiguo, en muy buen estado, donde tampoco hay evidencias de plaga. Entonces simplemente se le colocó para aislarlo un fragmento de espuma de polietileno a lo largo, y simplemente algunos objetos textiles se apoyan, y otros, como la plumaria, necesitan un tipo de soporte también para la manipulación, por si llega a ser, se necesita seguir investigando, ¿no? Para manipular lo menos posible, pero igual que esta falda con plumas, donde se le realizó también un soporte utilizando el polipropileno con lienzo o con Tyvek. Bueno, este trabajo es un trabajo en el que aún se puede profundizar un montón, se desprenden muchas posibilidades de seguir investigando y enriqueciendo la información de esta colección. Una de las ideas, por ejemplo, que sería genial poder hacerlo, es poder el próximo año visitar la comunidad de María, el territorio en Formosa, y pasar un tiempo allí, compartir, más que nada escuchar y aprender, y también continuar con esta colaboración que para nosotras personalmente fue muy enriquecedora, y que también benefició un montón a la colección, porque a partir de este trabajo y con la participación de María, gracias a la participación de María, estos objetos guardados, almacenados con un criterio científico de principios del siglo XX en una colección farmacobotánica, pudieron ser reinterpretados de alguna manera, y gracias a eso es que se pueden formar nuevas y necesarias capas de sentido sobre una colección. Y bueno, también entre los trabajos futuros, también la idea es poder seguir profundizando en la documentación de esta colección textil, también con otras colecciones existentes de otras instituciones, como el Museo Etnográfico Ambrosetti, donde también hay contextos, son colecciones que también se han recolectado en la misma época, en la década de 1930, como las colecciones del etnográfico, que han sido recolectadas básicamente por Palavecino, entre otros. También el Colegio Nacional de Buenos Aires, y también poder consultar las colecciones del Museo de la Plata para seguir contextualizando y brindando mayor información a estas colecciones. Y también poder cruzar toda esta información con otro tipo de fondos documentales, quizás un poco más contemporáneos, como algunos elementos producidos por el Fondo Nacional de las Artes, que en este caso tienen que ver con un dispositivo de difusión del folclore argentino que se llamó Música de los Aborígenes, que el fondo editó en el año 1966, en donde podemos ver, bueno, en este caso con una descripción muy detallada, un hechicero mataco, así se llama en la descripción, con todo el atuendo, que también lo podemos relacionar, ¿no?, con los objetos que estuvimos viendo recién. Y la dejamos a María para cerrar esta exposición. La recolección de Jawar es el trabajo de las mujeres. Cuando las mujeres van a cosechar el Jawar, se quedan en el monte. Una noche, de día, llegan al monte, buscan su lugar para acampar y empiezan la cosecha, y a la noche es la limpieza de las hojas de las plantas. Eligen las plantas más lindas para sacar. Y la planta se saca, solamente la planta, y la raíz queda para que cuando llueva y salgan los brotes para otras plantas.
Y en la cosecha no solamente se sacan las plantas, sino también se cosechan los tintes, los colores de la época. Hay unos colores que son clásicos, que son los marrones, porque son colores que dan todo el año. Y en verano hay otros colores por ejemplo, de la vaina de algarrobo, que es morada, y el del guayacán, que es azul, y así. Entonces las mujeres cuando van a cosechar, cosechan los colores también. Y siempre enseñando a las niñas que respeten la planta, que conozcan. Hoy en día está difícil porque por los cambios que creo que en todo el mundo, también por el cambio climático y en los desmontes, todo eso hace que sea difícil cosechar el chaguar, porque uno tiene que pedir permiso, o igual cuando te dan permiso, pero ya no es lindo las plantas, porque la planta crece siempre dependiendo de otras plantas, por la resistencia. Por ejemplo, hay un chaguar que es más resistente, que siempre crece debajo de un quebracho colorado. Y si no hay más quebracho colorado, esta planta, por más que crezca, no tiene más fibra. No tiene más fibra resistente. Así que siempre las plantas, todos nosotros dependemos del monte. Para terminar, quiero agradecer a Silvana Di Lorenzo, Lucila Pessoa, Cecilia Pérez de Micó, por pensar en mí, este trabajo de textiles y plumas, la documentación y conservación de la colección etnográfica del Museo de Farmacobotánica, también a todos los que trabajan en el museo. Muchísimas gracias. Y quiero compartir con ustedes lo que mi papá nos enseñó, de que era muy importante, nos enseñó que era muy importante aprender el idioma, la cultura, las costumbres, que era la base de toda persona para que sea valorada, porque uno no valora lo que no conoce. Y él siempre nos enseñó de la cultura, el idioma, la importancia de todo eso. A mi mamá, que desde que nací, crecí viendo cómo ella hilaba, tejía. Eso me enseñó cómo trabajar con la fibra de chaguar. Y mi abuela, que nos enseñó la importancia del chaguar, el valor que tenemos que tenerle, el respeto, porque es la planta que nos da de comer cuando uno teje, vende y consigue su comida. Y ella siempre me decía que la mujer que sabe tejer es libre. Y es verdad, yo me siento libre porque sé tejer, no dependo de nadie. Así que estoy muy agradecida. Muchas gracias.